que lo tenemos por acá en Noticias 180 Minutos. Vamos a arreglar la cámara, don Edgardo, porque se le ve. Trate de bajarla un poco, de tal forma que podamos verlo más completo. Vamos a bajarla. Estamos aquí en Noticias 180 Minutos. Y precisamente el tema, Rolando y Lisbeica, que queremos abordar con don Edgardo Molino Mola, es el tema de la amnistía. El expresidente de la República y presidente del partido, realizando metas, hizo un llamado a la bancada de su colectivo en la Asamblea para que unificados apoyen este proyecto de ley presentado por un miembro del Partido Revolucionario y que cuenta con el apoyo de algunos miembros del PRD, el señor Jairo Bolota, y de otros miembros de otros colectivos políticos. Señor Edgardo Molino Mola, ¿cabe un proyecto de ley de amnistía en este tipo de casos y de la forma como está planteado para casos específicos y que no tienen nada que ver, a juicio de diversos analistas, con delitos políticos? Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. A los invitados, saludos. Miren, este problema de los delitos comunes y de los delitos políticos ha sido constante en la jurisprudencia panameña, sobre todo con el indulto y la amnistía. Y en Panamá ha habido muy pocas leyes de amnistía, creo que 3 solamente, una en el año 52, una en el año 60 y una en el año 88. Y incluso una vez se habló de amnistía tributaria, lo cual no me pareció una expresión correcta para referirse a un problema de los impuestos de inmueble. Y hablaron de amnistía tributaria con el año 2022 con Lito Cortiza. Pero normalmente tanto el indulto como la amnistía solamente se otorgan por delitos políticos. Y los delitos políticos están claramente definidos en la doctrina y en la jurisprudencia. Los delitos políticos son los que atentan contra la estabilidad del Estado. Incluso yo también incluyo a los delitos electorales. En el caso del señor Martinelli, la condena que tiene es por lavado de dinero. Por lo tanto, eso es un delito común y está claro que en esas condiciones eso no es un delito político y por lo tanto no califica para la amnistía política. A mí me parece que si ese proyecto lo aprobaran, el presidente no lo debe sancionar. Incluso se ha estado hablando de que esta ley, escuché al señor Camacho decir que no necesitaba sanción, y se ve que el señor Camacho no es abogado, a pesar de que se asesora con muchos abogados y que estudia. Pero la Constitución dice muy claramente que ningún proyecto de ley se convertirá en ley de la República si no se le dan 3 debates en 3 días distintos. Es sancionada por el presidente, sancionada. Toda ley necesita sanción presidencial. Y las 3 amnistías que se han dado han tenido la sanción presidencial. La del año 52... La firmó Roberto Fichari. La del año 60 la firmó también el presidente de ese momento. Y la del año 88 también la sancionó el presidente. Es más, nunca se ha demandado una ley de amnistía en Panamá porque normalmente las leyes de amnistía siempre han sido sobre delitos políticos y por eso no han tenido ese problema. Sin embargo, en el indulto sí se ha abusado y en el indulto se han hecho constantes inclusiones de delitos comunes y por eso ya la Corte en muchas ocasiones ya no acepta que se le cuelen delitos comunes en un indulto porque solamente tanto la amnistía como el indulto son delitos políticos. Bien, entonces aquí, si esto es aprobado por la Asamblea, el presidente puede objetarla como inconstitucional y no pasa. Es decir, tendría que ir para la Corte.
Pero es la mejor forma. Pero el problema que tenemos con esto es que el presidente le otorgó un asilo político. Es decir, aquí hay un problema. El que califica el delito es el órgano judicial. El hecho de que el presidente haya otorgado un salvoconducto, eso es única y exclusivamente para el hecho de que salga del país. Pero eso no lo convierte en perseguido político. Lo que hizo al presidente, ni cambia la calificación del delito. En este país y en todos los países donde existe órgano judicial, los que califican el delito y los que tienen la facultad constitucional y legal de calificar un delito es el órgano judicial. Para los efectos de asilo político lo hace el Estado asilante o lo hace el ejecutivo que otorga el salvoconducto, pero eso no le cambia la calificación del órgano judicial. Por eso fue que no pudo salir, porque tenía una alerta roja. La alerta roja era porque era un delito común y ellos no pueden cambiar por el hecho de un asilo, no pueden cambiar el delito político, el delito común en un asilo político. Fue la alerta roja lo que impidió que este señor saliera. Rolando. Sí, buenos días, señor Molino. Mire, yo he seguido este tema desde el principio, el tema de la ley de amnistía. Y actualmente, aunque la comisión ha negado aceptar o aprobar este proyecto de ley en primer debate, se va a presentar un informe de minoría ante el Pleno. Y ante esa situación, yo quisiera saber qué puede ocurrir con un informe de minoría presentado ante el Pleno. Bueno, lo que ocurre es que la Constitución también establece que un informe de minoría puede ser sometido a la discusión en el Pleno, y si en el Pleno revierte la mayoría que estuvo en la comisión, entonces pasará a segundo debate, porque el Pleno, los 71 diputados tiene más que los diputados que tengan una comisión, y entonces esa es una excepción precisamente en que puede pasar a segundo debate un proyecto que no recibió el voto favorable en la comisión, cuando el Pleno revoca la decisión de la comisión y convierte entonces el informe de minoría, lo convierte en mayoría, al Pleno permitir que se discuta en segundo debate. Entonces entraría en el orden del día para que se discuta en segundo debate. No como andan diciendo por allí que queda inmediatamente en la discusión. ¿Por qué? Yo no creo que él vaya a pasar ahora a la primera posición en la discusión. Quedaría en el orden del día en que corresponda discutir ese proyecto si lo aceptan para segundo debate. Ok. También el proyecto habla, no sé si se refirió a eso, le pone como una camisa de fuerza al presidente. Si no lo refrenda en 30 días, ya queda convertido en ley de la República y punto. Eso sería inconstitucional. Las formas en que se aprueba la ley lo establece la Constitución. La Constitución le da al presidente un tiempo para sancionar o objetar. El presidente, si lo objeta por inexequible, el proyecto vuelve a la Asamblea. Y allí, por ejemplo, para que ese proyecto sea aprobado, entonces va a necesitar los 2/3 de los votos de la Asamblea. Es decir, va a necesitar para que lo aprueben 37 votos. Si vuelve, porque el presidente lo objetó por inexequible. Es decir, vuelve a la Asamblea, y si la Asamblea vota y no obtiene los 37 votos, se muere el proyecto. Si la Asamblea vota y tiene los 37 votos, entonces va para la Corte. Esto pudiera considerarse una intromisión del órgano legislativo en el órgano judicial.
definitivamente que tanto el indulto como la amnistía son intervenciones del órgano ejecutivo cuando indulta y del órgano legislativo cuando amnistía. Por eso yo soy partidario que eso se debe eliminar. Eso en los tiempos de los reyes estaba bien. En los tiempos en que los gobernadores también, usted ve a cada rato que exime a una persona de una pena de muerte, pero yo creo que eso solamente se puede hacer y se debiera permitir quizás en rebajas de penas o en libertad condicional. Pero no creo que extinguir la acción penal, como es en el caso de la amnistía, y extinguir la pena, como es en el caso del indulto, y en la amnistía, yo lo eliminaría de la Constitución. En una reforma constitucional moderna, eso es intervención porque ha habido una condena del órgano judicial, hay un procesamiento del órgano judicial y viene un órgano extraño y lo libera de esas responsabilidades. Eso estaba bien en la época de las monarquías y yo creo que ya nosotros no debiéramos estar a estas alturas de la modernidad con ese tipo de instituciones en esa forma. Sí, Rolando. Y esto, ¿qué pasaría si el proyecto de ley es aprobado, digamos, por insistencia y alguien, y bueno, de hecho, esto ya hay eh, recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Corte Suprema de Justicia, pero el efecto de una ley aprobada por insistencia entra en efecto de inmediato, en otras palabras. Porque como está objetada por el presidente, si la aprueba por insistencia va para la Corte y la Corte entonces allá decide si es constitucional o no. La insistencia lo único que va a aprobar es que el proyecto vaya a la Corte. Pero para el efecto, digamos, de la ley. No es ley todavía, no es ley porque mientras la Corte no decida no se convierte en ley. Si la Corte decide a favor, entonces es ley. Pero si la Corte dice que no, nunca llegó a ser ley. Okay. ¿Qué opciones tiene Ricardo Martinelli para que le anulen el proceso a estas alturas del partido? Porque lo que tengo entendido es que lo que busca el señor Martinelli es la anulación del proceso. Bueno, mire, yo creo que el señor Martinelli tiene todo el derecho del mundo a luchar por su libertad. Así como una persona tiene el derecho para revertir una enfermedad, de luchar por su vida. Yo creo que todo hombre tiene el derecho de luchar por su libertad con uñas y dientes. Yo no le niego ese derecho que él tenga. Él tiene ese derecho, pero que tenga razón. Las alegaciones que hace son otros 500 pesos. A mí me parece que a él lo vencieron en un juicio y todas las cosas que están diciendo ahora para justificar la ley de amnistía, eso ya fue discutido y eso ya es cosa juzgada. Así que eso es agua pasada del río. Eso, nada de eso ahora mismo tiene ningún valor. Todo eso ya se discutió. Principio de especialidad, imputación, perseguido político. Además, este señor nunca ha sido perseguido político porque a él, cuando le empezaron a hacer todas estas acusaciones, fue después que salió de presidente, no antes. Y entonces, claro, como él siguió en política, ahora ha cogido la cantaleta de que es un perseguido político. Pero los delitos se les imputaron o se les acusaron desde que salió de la presidencia. Y todos recordamos que salió huyendo de aquí. Y que dijo que se iba a quedar por allá. Y desde allí empezaron todas esas cosas. No, y después es que se metió en política y siguió en política. Pero la persecución política fue, digamos, que él se la creó, pero jamás eso fue, ya le digo, todos esos son anteriores a lo que él llama persecución política. Si el señor Martinelli
¿qué tiene que hacer para ser indultado por el presidente? Tiene que ir a la cárcel. Una vez que esté en la cárcel, el presidente lo puede rebajar la pena. Le puede, pero es que tiene que haber cumplido algo. Alguna parte de la condena la tiene que pasar en la cárcel. Una vez que él pasa esos 14 meses que tiene en la embajada, si los hubiera pasado en la cárcel, ya el presidente pudiera rebajarle la pena. Pero eso no borra la condena. El presidente con un indulto lo que va a hacer es rebajarle la pena, es decir, rebajarle lo que le falta y saldría. Pero no borra la pena, no puede ser candidato a la presidencia. Es que él tampoco puede ser presidente de un partido. Aquí es lo más ridículo que yo veo. Un hombre que no pudo ser candidato a presidente, un hombre que no pudo votar, ¿cómo que conserva el cargo de presidente de la República? Aquí el Tribunal Electoral presidente de un partido. Este señor no puede ser presidente de un partido político y está dándole precisamente desde una embajada direcciones de cómo deben votar los diputados. Pero bueno, estamos viviendo en Panamá, ¿no? Licenciado, bajo ninguna circunstancia el haber validado el salvoconducto le brinda argumento a la Corte Suprema de Justicia para validar este proyecto de ley que está en la Asamblea, bajo ninguna circunstancia. Ya expliqué eso. La calificación del delito le corresponde al órgano judicial, ni siquiera al Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando hace su investigación criminal, establece que este es el delito en el que se está acusando. Y es el órgano judicial el que determina si ese delito es correcto o no y lo llama a juicio o lo sobresee. Pero una vez que el órgano judicial va al plenario y absuelve o condena, es el órgano judicial el único el que califica el delito. El hecho de que por asilo político el estado vacilante lo diga es única y exclusivamente para el asilo, pero no le cambia la naturaleza del delito. El delito sigue siendo común. Es que Nicaragua fue la que cometió el error de darle a este señor un asilo político por un delito común. Nicaragua no podía dar, es que ese asilo que concedió Nicaragua es totalmente ilegal. En otro, quizás en un país como Ecuador, en la forma en que actúa, no lo hubiera permitido. Porque este señor no tiene derecho a estar en esa embajada. Este señor lo que tiene derecho a estar cumpliendo la pena en el lugar en que debiera ser, en la que determine el órgano ejecutivo para que cumpla su pena. Bueno. ¿Cómo ve usted la demanda de inconstitucionalidad que ha presentado contra su condena el expresidente Martinelli? Bueno, ya la Corte en muchas ocasiones y los tribunales han sostenido que él no está protegido por el principio de especialidad. Y por una sencilla razón, el señor Martinelli, cuando estuvo en Panamá, él salió de Panamá y volvió. Allí él perdió el principio de especialidad. Así que, en mi opinión, él no tiene el principio de especialidad, no está protegido por el principio de especialidad, y la Corte y los tribunales lo han reiterado constantemente. Si la Corte mantiene sus decisiones anteriores, esa demanda de inconstitucionalidad, en mi opinión, no tiene ninguna forma de ser fallada favorablemente. Bueno, alto y claro el planteamiento hecho por el magistrado Edgardo Molino Mola. Oiga, y usted no ha dicho nada de los $4,000 de aumento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, la verdad es que el problema que hay aquí fue que el presupuesto lo aprobó y desde el punto de vista legal y constitucional el aumento es legal y al Contralor no le quedaba de otra que refrendar el aumento. Ahora, si eso es bueno o malo, es ya una cuestión
de considerarlo. A mí me parece que lo que ganan los magistrados en Panamá es uno de los más altos salarios de casi toda la región, a pesar de que ellos dicen que en otros lugares ganan más, pero también en otros lugares el costo de la vida también es mucho más alto. Los salarios tienen que corresponder al costo de la vida. Y a mí me parece que en Panamá un salario de $10,000 es más que suficiente para tener una vida tranquila y cómoda. Pero tampoco es que ese lugar es para llegar a enriquecerse con ese tipo de salarios, porque un salario de esa naturaleza, bien administrado, en 20 años, si usted ahorra esos $4,000 que le dieron, digo, en 10 años, figúrese cuánto va a tener usted cuando salga de ahí. Prácticamente tiene su jubilación asegurada, aparte de la del Seguro Social, una jubilación bien cómoda. Así que a mí me parece sinceramente que aquí el problema que tenemos es la Ley General de Sueldos. Aquí hay que hacer una Ley General de Sueldos que establezca cuáles son los sueldos, y de esa manera, al establecer una Ley General de Sueldos para los diferentes cargos, se pudiera manejar mejor el presupuesto. Bueno, gracias, don Edgardo. Que tenga excelente día. Bendiciones. ¿Cómo no? Un placer, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Vámonos acá a la provincia de Chiriquí. Retornamos. Las últimas noticias desde Chiriquí.